la economía tras los recientes anuncios sobre el ajuste del ingreso de los venezolanos. Pues hay muchas decisiones que tomar en torno a lo económico. Se verán afectados los precios en los anaqueles. ¿Cómo actuar ante esta situación? Tenemos al economista Aarón Olmos el día de hoy junto a nosotros para que nos aclare estas dudas y, por supuesto, bueno, nos dé algunos tips en torno a la situación que estamos viviendo durante este año, bueno, que se ha movido tanto en materia económica y tenemos tanto que aprender para poder rendir pues ese dinero que percibimos. Muy buenos días. Buenos días, Diana, Néstor, Ibrahim, ¿cómo están? Bueno, agradecido por la invitación siempre, ¿no? Nada fácil, doctor, ¿no? A nivel económico. Es así, bueno, hay complejidades, ¿no? Venezuela siempre se ha caracterizado por ser un país complejo, más no imposible. Yo creo que cuando revisamos los principales indicadores, lo que va del año 2026, por ejemplo, a la fecha, tenemos un tipo de cambio oficial que ha variado 61.60%, por ejemplo, ¿no? Eso es bastante, eso es demasiado, ¿no? Tomando en consideración que los precios en Venezuela se fijan en términos de una moneda extranjera. Cuando revisamos, por ejemplo, la liquidez, que tiene un efecto importante sobre los precios en términos de que quienes lo fijan pretenden apropiarse de esos excedentes, vemos que esa liquidez anualizada hasta el mes de marzo ha variado 632%. Y de alguna manera tipo de cambio sobre 600% también, ¿no? Anualizado. Cuando vemos estos elementos, bueno, tomamos en consideración el reciente anuncio de aumento responsable del salario, cosa que a todas luces, tomando en consideración una canasta alimentaria promedio alrededor de los $700, $680, es insuficiente. Entonces, de alguna manera, la situación que tiene Venezuela a nivel de su economía, tomando en consideración las características del mercado, situación de precio y evidentemente el reciente anuncio, si bien tenemos unos niveles de abastecimiento importantes, no se desliga de la posibilidad de que podamos tener, como de hecho comenzó a ocurrir, antes de, o sea, se hizo el anuncio y ya comenzamos a ver efectos directos en los precios, ¿no? Profesor, hay algunos economistas que señalan que el aumento de ingresos puede incidir en la inflación. Los sindicatos, por ejemplo, señalan que en Venezuela eso no ocurre porque, como usted mismo lo acaba de señalar, hemos tenido interanualmente un aumento o una inflación de 632% sin aumento. Y sabemos también que hay experiencias internacionales en otros países donde hay incrementos salariales y no incide sobre la inflación. Entonces, usted es especialista en macroeconomía. Yo quería preguntarle, ¿qué tiene que hacer el Estado venezolano para que ese ajuste no incida en la inflación? Bueno, si bien correlación indica causalidad, ¿no? Una cosa no necesariamente describe la otra, pero hay un elemento distintivo ahí en lo que acabas de decir, es muy importante. Si aumentas el salario y no necesariamente tenemos incidencia sobre los precios, es porque tienes producción, ¿no? Entonces, a final de cuentas, generación de bienes y servicios respalda el valor del dinero en los países, ¿no? Uno de los principales elementos a rescatar en Venezuela es la capacidad productiva, ¿no? Se tiende a pensar que la solución es solamente generar más bolívares en el mercado o generar más divisas para que el sistema pueda de alguna manera tener, ¿no? Para cubrir esa demanda. Pero buena parte de la solución al problema es la coordinación macroeconómica, donde la producción tiene un elemento importante para tratar de volverle a dar valor intrínseco al bolívar, ¿no? Cosa que de alguna manera pareciera que todavía está fuera del menú o de la agenda, ¿no? Bueno, aparentemente, porque algunas empresas, por ejemplo, o sea, el sector industrial y el sector comercial, o sea, el industrial está produciendo, creo que es a 40% de su capacidad, y en líneas generales otras empresas privadas también a 40-50% de su capacidad. Entonces no hay suficiente producción. De hecho, cuando tú revisas, estamos esperando, ¿no?, el informe Coyuntura con Industria, el nuevo, el del 2026, pero el último trimestre Venezuela está produciendo el 52% de su capacidad, ¿no? Es una de las economías más pequeñas de la región, comparado, por ejemplo, con Colombia, que produce el 80%, o con un Brasil que produce el 70%. Al final de cuentas, las realidades de Venezuela van más allá de un incremento salarial, ¿no? Lo cierto es que para darle sostén al dinero de los venezolanos necesitamos tener mejores condiciones.
A propósito de esto, usted señalaba hace algunas semanas que la flexibilización de las sanciones iba a acortar la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Esto ha sucedido, sí, durante las últimas semanas, o por lo menos no ha crecido esta brecha, ¿no? Esto a propósito de las inyecciones bancarias que se han realizado. Sin embargo, en muchos lugares, muchos comercios, los precios continúan siendo subidos todos los días, elevados todos los días, mucho más allá del aumento del Banco Central de Venezuela a la tasa cambiaria. ¿Usted ve, por ejemplo, la imposición nuevamente de ley de precios justos en torno a este tema? Mira, hay una ralentización en el tipo de cambio. Esos casi 3 bolívares diarios que incrementaba el tipo de cambio oficial, ya no los estamos viendo. Sigue subiendo todos los días, se siguen fijando precios en términos de una moneda extranjera y hay un efecto diferencial de un tipo de cambio no oficial que efectivamente está allí y no lo podemos negar, ¿no? Lo cierto es que quien fija precios trata de resguardarse, ¿no?, de la propia dinámica económica, y de ahí vemos que de alguna manera, diario o interdiario, en algunos sectores o segmentos se sigue registrando esto. Esperemos que de alguna manera la propia dinámica económica pueda ayudar al hecho de controlar estas variaciones al alza, porque si de alguna forma el Ejecutivo Nacional contempla tener alguna suerte de ley de controles de precios, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Creo que en Venezuela tenemos todos un PhD en temas de control de precios, ¿no? Se fijan precios por gaceta, de alguna manera tenemos algunos rubros y automáticamente los precios, los productos desaparecen de los anaqueles, aparecen por otros canales mucho más costosos y se distorsiona aún más la economía. Esperemos que no se llegue a eso, que la propia dinámica y la conciencia y la racionalidad permita, bajo la lógica de una economía que sea transparente y que tengamos información de lo que, de alguna manera, pasando de esa expectativa de unos primeros 4 meses de una mejora, se convierten en realidades desde el punto de vista de el accionar a nivel de política económica. Sí, precisamente ahí le iba a comentar en relación hasta dónde pudiera ser sano para la economía de un país una liberación de precios. Y también quisiera saber su opinión sobre el hecho que Venezuela haya retornado al Fondo Monetario Internacional, pero también tenemos que escuchar los pronunciamientos que hay sobre el anuncio del incremento del ingreso integral, es el del presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, quien afirmó que los trabajadores entienden la medida y la califican como equitativo, merecido y viable. Vamos a escuchar. Yo creo que los trabajadores entienden que es una reivindicación justa, en el sentido de que lo merecen por su trabajo y sobre todo por el rezago de tantos años en ajustes salariales. Es una reivindicación, lo asumen ellos, viable, posible, realizable en los actuales momentos, donde la economía todavía sigue bajo los estragos terribles del bloqueo económico que se inició en el año 2017 y todavía se mantiene en lo fundamental. Algunas de las sanciones imperiales han sido levantadas y sustituidas por licencias, de tal manera que esa camisa de fuerza que todavía impide el despliegue pleno de las fuerzas productivas se mantiene, y los trabajadores que están en las fábricas, que ven la vida nacional, la cotidianidad y ven cómo se mueven las fuerzas nacionales, internacionales y la actuación de su gobierno, entienden eso y creo que en función de esa gran adversidad y la situación económica del país, creo que lo asumen como una reivindicación importante. A esta entrevista del diputado Jesús Farías también nos referíamos en la introducción de esta emisión. Entre otras cosas que dijo el diputado es que hay sectores, digamos, políticos del país que están promoviendo, y estas son sus palabras, un aumento, digamos, fascista y delirante de $400 y $500. Y sobre este tema hay, digamos, una diferencia de opiniones. A todos los economistas que hemos tenido sentados ahí en ese sofá le hemos preguntado exactamente lo mismo. ¿Tiene el Estado venezolano la capacidad de pagar un aumento mayor de $400 o de $500? Fíjate que mucho se especuló con el tema del aumento, ¿no? Yo creo que algunos estábamos claros que quizás iba a venir más por la vía de las bonificaciones, ¿no? De tener capacidad, Venezuela tiene capacidad para generar
ingentes cantidades de ingresos, ¿no? Estamos en una fase de recuperación, evidentemente, pero no desdice las posibilidades reales que tiene el Ejecutivo Nacional, sobre todo luego de, registrar, según datos del Banco Central el año pasado, 18.200 millones de dólares por venta de crudo, y teniendo quizás una expectativa de mejora a nivel de producción e inclusive mejoras en precios, ¿no? Por el último reporte del OPEP, donde de alguna manera Venezuela ganaba más de $30 por barril. Claro, estamos en una situación compleja desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Con el estrecho de Hormuz y la situación con Irán. Pero lo cierto es que de alguna forma Venezuela tiene capacidades para poder pagar más de lo que se anunció el 1 de mayo. ¿Cuál es la pieza de ese rompecabezas que falta? Todo aumento de salario tiene que venir de la mano de la productividad, bien sea de la empresa o bien sea del país. Tenemos que generar una capacidad real para tener bienes y servicios, aumentar la oferta y volverle a dar al bolívar capacidad real de compra. Por muchos años se ha pensado, otra vez lo decimos, que el problema solamente es incrementar el salario, dar más bolívares o tratar inclusive de llenar el mercado de más divisas, ¿no? Lo cierto es que tenemos 1.300 millones de dólares que se han entregado en este primer cuatrimestre vía subastas, ¿no? A sectores estratégicos, producto de estas fases que se están viviendo en el país. Eso de alguna manera ha ralentizado el aumento del tipo de cambio, pero no de alguna manera ha solventado el problema de fondo, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos capacidades, claro. ¿Qué falta otra vez? Producción. Esa producción tiene que venir de la mano de acuerdos entre industriales, empresarios y Ejecutivo Nacional. Se están tratando, pero se están tardando. ¿Qué es lo otro, no? Otra vez hay que pasar de la expectativa a la realidad. De enero de este año a la fecha es mucha la información positiva que tenemos, pero tenemos que comenzar a transformar eso en realidades para los hogares venezolanos. Sí, es lo que decía también el economista Oliveros, ¿no? Que viene, pues, hay unas buenas expectativas, pero hay que verlas con cautela. Y en la palabra que usted decía, complejo, tema complejo, ¿cómo hablar de mayor productividad? Apenas estamos en ese proceso de recuperación del sistema eléctrico. También se decía, no puede haber mayor producción petrolera si el sistema eléctrico no contribuye para ello. Y es por eso, pues, que no sé hasta dónde, en su opinión, pudiera haber como, o que sea una prioridad esa recuperación del sistema eléctrico, o sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, la pregunta que dejaba en el aire también, su opinión con relación a que Venezuela nuevamente en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo es importante, todo urgente, ¿no? Pareciera que todo es prioridad. Todo ¿no? Urgente, así es. Y entonces todo hay que atacarse al mismo tiempo, comenzando por lo último, ¿no? El hecho de que Venezuela, por la licencia 56-57, pueda estar otra vez en contacto con la banca internacional y que Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario, a viva voz haya dicho que era necesario conectar con Venezuela, abre una puerta muy importante a la capacidad que puede tener el Estado venezolano de tener acceso a recursos que en principio, según los instructivos o los facsímiles que maneja el Fondo Monetario, pueden ser aplicados en lo que de alguna manera el Ejecutivo asuma. Sin embargo, sabemos que cuando el Fondo Monetario envía misiones a los países y se solicitan créditos para desarrollar actividades, estos vienen acompañados con un paquete de medidas que es importante, ¿no? Hay que entender que la disciplina fiscal es fundamental acá, ¿no? Y si bien todo es importante y todo es urgente, recuperación de pozos, sistema eléctrico nacional, vías de transporte, inversión en industria, hay muchas cosas que hay que hacer. Hay que comenzarlas a hacer todas en paralelo. No podemos esperar a hacer una para tener otra. Capacidad para organizarnos desde el punto de vista estratégico y poder lograr esto es importante. La hay en Venezuela. Hay muchas empresas interesadas en llegar al país, asentarse y ayudar y colaborar en la recuperación económica. Sin embargo, esto debe venir de la mano de acuerdos necesarios entre sector privado y sector público. Principalmente la palanca de cambio, la empresa, la industria. El sector industrial venezolano es fundamental en la recuperación del aparato productivo nacional. Entonces, efectivamente, esto tiene que venir de la mano de una política económica. Esa política económica pareciera que otra vez, si bien los pilares hasta ahora el Ejecutivo ha colocado en el tema de las divisas, tratar de mejorar el salario, necesitamos recuperar la actividad productiva nacional. Y eso es fundamental en esta ecuación. Bueno, el tiempo en televisión es bastante corto. Quisiéramos apuntar con usted dos preguntas
La CEPAL pues, anunció que durante este año habrá un crecimiento económico por encima del 6%. Esto supera a los países de la región. La gente quiere saber si entonces a lo largo de este 2026 se realizará efectivamente un ajuste. Si esto está en la mira pues, de los economistas, del poder económico de nuestro país. Y por otra parte, un consejo para las personas que en este momento pues están lidiando con los temas inflacionarios, con este ajuste de salario que puede parecer insuficiente a propósito del costo de la canasta básica. ¿Cómo lidiar con ello en lo cotidiano? Porque sabemos que nos habla de lo macroeconómico, sin embargo, bueno, toda la audiencia de Noticias Venevisión, digamos, está interesada en este tema y lo ve en las compras que hace a diario en el supermercado, en ese día a día, ¿no? Es así, bueno, en principio crecimiento, ¿no? Lo entendemos como una variación positiva del PIB y principalmente puede estar orientado por el gasto, ¿no? Venezuela tiene que pasar de un crecimiento orientado por el gasto a un crecimiento orientado por la inversión, por el crédito. Otra vez volvemos al tema de la industria, ¿no? En el caso de los hogares venezolanos, a todos nos toca, ¿no? Los fines de semana, cuando vamos a los mercados, vemos esa realidad donde los precios crecen y los ingresos son insuficientes, ¿no? Hay que echar mano de los ahorros, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tenemos que tener disciplina financiera, programación financiera, control de gastos, ¿no? Tomar en consideración diferentes escenarios en precios, ¿no? ¿Refinanciamiento de la deuda? A nivel general, si nos estamos yendo a nivel macroeconómico, debería venir incluso por allí, ¿no? Porque pesa muchísimo sobre el PIB, ¿no? En términos macro, ¿no? La pregunta es la capacidad que tenga Venezuela otra vez de generación de ingresos para poder pagar lo que debe a quien le debe, y no solamente la deuda, sino todos estos litigios, estos elementos jurídicos, legales que están pendientes desde el área minera pasando por el área de energía, ¿no? En el caso de nuestros hogares venezolanos, puntualmente, todo eso se ve reflejado en una mayor complejidad del entorno económico, pero en el día a día es un poco tener en cuenta el hecho de, bueno, tratar de rendir el ingreso desde el punto de vista de buscar los mejores precios, hacer compras en mayor y programarse, ¿no? O sea, de alguna manera no podemos dejar a lo aleatorio el tema de ir a hacer la compra, ¿no? Tenemos que programarnos y utilizar y echar mano de todas las herramientas que tenemos, ¿no? Pagos a plazo, todas esas herramientas están allí por algo. Otra vez, ojalá el resurgir del crédito pueda venir de la mano de una mejora a nivel de poder de compra del venezolano. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias al economista y profesor Aarón Olmos, quien el día de hoy nos acompañó acá en Noticias Venevisión.